y Herzberg son tres teorías que están englobadas en las teorías del comportamiento, se llaman. Alguien les llamó teorías behavioristas, con B grande, behavior, del término en inglés behavior, que es conducta, ¿no? Entonces lo han castellanizado ese término behavior y le han puesto el nombre teorías behavioristas. En algunos textos he leído. Pero son conductuales, son comportamentales, ¿no? La que habla de la pirámide, la que habla de la teoría X y la teoría Y que hemos hablado, y esta última que es la teoría de los dos factores, motivacionales e higiénicos. Y aquí estábamos, según nuestra compañera Adri, la teoría neoclásica, ¿no? Principales exponentes. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no es cierto, Adri? Sí, licenciado, hasta ahí hemos llegado. Muy bien, les había comentado que este Kuntz es para nosotros los administradores, bueno, especialmente cuando yo estaba estudiando, nuestros docentes nos decían, el Kuntz debe ser la Biblia, debe ser la Biblia para ustedes, ¿no? Le llaman el Kuntz porque precisamente el autor apellida Kuntz, ¿no? Él escribió en un principio en esos años con O'Donnell. Aquí está el texto justamente. El Kuntz, la Biblia del administrador, ¿no? Esta novena edición ya es con otro autor, Kuntz Weyrich, con otro autor. Inicialmente escribió el Kuntz y Cirilo O'Donnell. Bueno, Peter Drucker también, que aquí en la biblioteca tengo varios libros de Peter Drucker, La gerencia, ha sido uno de los autores que más ha aportado a la administración y a la empresa. Y por supuesto George Terry, que estos ya se consideran autores y exponentes neoclásicos, ¿no? Ya imagínense, ellos más o menos estamos hablando que en los años 70, 75, 80 aportaron mucho con nuevas teorías, ¿no? Todos estos se llaman neoclásicos. Y con esto prácticamente hemos concluido toda la revisión a la teoría de la administración, teoría de la organización también, ¿no? Entonces podemos hacer un breve repaso, muy chiquitito, muy cortito. Le vamos a preguntar a Weimar Quispe, ¿por qué se ha decidido teorizar sobre la empresa, teorizar sobre la organización? Weimar. Sí, licenciado. No tengo una respuesta exacta, licenciado. Ya, a ver, para que no se olviden, les he dicho, ¿por qué se han empezado a hacer teorías sobre la empresa, sobre la organización? Precisamente porque de las 24 horas del día, descontando las del descanso, que son aproximadamente 8, de las 16 horas que quedan activas en el día, al menos la mitad, aprobado por ley, ¿no? A nivel mundial, 8 horas, generalmente es un poquito más, no siempre son 8, a veces son 9, 10 horas que estamos en el trabajo, en la oficina. Entonces, al menos la mitad del tiempo activo diario, un ser humano adulto pasa en una organización. Imagínense la trascendencia. Entonces, ¿cómo no teorizar sobre la organización? Además, habíamos dicho que la organización es uno de los más grandes inventos del hombre del siglo XX. Weimar, no te olvides.
Bien, ¿qué teorías, quiénes son? Bueno, acabamos de decir, ¿quiénes son los padres de la administración? Pedrito Santos. Licenciado, ¿puedo participar? Enseguida, Milcar, enseguida. Pedro, ¿estás Buenas ahí? tardes, licenciado. Hola, mi hermano, ¿cuáles son los padres de la administración? El licenciado es Fayol. No recuerdo bien, pero sí hay dos más antes del licenciado, de los principales fundadores. Henry Fayol y Frederick Winslow Taylor. Esto no podrían dejar de saber si han pasado una clase de administración, por si acaso. Les digo porque de pronto es importante que ustedes recuerden, no se olviden, porque no es importantísimo, pero si han llevado en la universidad 3 años de administración, les van a decir, no, algo les habrá quedado. Entonces, ustedes que tienen ADMI 101, ADMI 201, ADMI 301, ¿no? Tienen que tener la base, digamos, fundamental. Los padres de la administración son Frederick Winslow Taylor y Henry Fayol. Uno norteamericano y otro francés. Y sus aportes son Taylor con la administración científica y Fayol con la teoría clásica. Muy bien. Dentro de lo que significan las relaciones humanas, hay un quiebre con Elton Mayo y sus discípulos. Hay un quiebre. ¿Por qué? Porque la administración científica y la teoría clásica hacían énfasis en tareas, en funciones, en producción y en estructura. Pero al ser humano, a la persona, al trabajador, los relegaban a un segundo o tercer plano. El quiebre se da precisamente con la teoría de las relaciones humanas, que aproximadamente entre 1926 y 1932, en ese quinquenio, un poco más, se han llevado adelante los postulados de esta teoría. ¿Y cuáles son las conclusiones fundamentales de estas experiencias de Hawthorne y de este aporte de Elton Mayo y sus discípulos? Adelante, Amílcar. ¿Cuáles son las conclusiones, los aportes fundamentales? Bueno, licenciado, las conclusiones y los aportes fundamentales serían las teorías de la organización, los procesos de preparación de Taylor, la planificación, de control y de ejecución. Y de Fayol sería la planificación, organización, control y coordinación y dirección, licenciado. No, estoy hablando de los experimentos de Hawthorne que estoy escribiendo aquí en la... La conclusión, licenciado. ¿Licenciado, la conclusión? Sí. Bueno, licenciado, que los empleados, lo que leí y entendí, que con sin luz o con alta luz siguen trabajando la misma cantidad. Digamos, si le decías al empleado, estamos aumentando la luz, seguía trabajando la misma cantidad y disimuladamente bajaban la luz y también seguían trabajando la misma cantidad. Y también cuando un infiltrado entraba, quería vender, pero se juntaba más y estaba al lado más de los empleados. Y es eso, licenciado, que... A ver, no se van a olvidar. Están viendo la pantalla, el video, ¿no? No, licenciado, solo se ve... No se ve nada, licenciado. Se ve no se ve nada. una página. Se ve una aplicación
Un segundito. Es muy importante, ustedes que son estudiantes de administración y van a seguir siendo durante un año más, es muy importante que podamos referirnos a este quiebre que yo les estoy explicando, que lo hemos visto en el video, que ustedes lo tienen apuntado en su tomo 2 o 3, creo que es. A ver, dejamos de compartir pantalla nuevamente, experimentos de Hawthorne. A ver ahí, ¿se está viendo mi pantalla? Sí. Ahora sí se ve. ¿Se ve, licenciado? Ya, ahorita estamos ya en la parte final. Ya este video ya lo hemos visto. Es del cine mudo, ¿se acuerdan, no? Aquí está. Conclusiones. Entonces, la interacción social es fundamental en el grupo de personas que trabajan en la organización. La interacción social quiere decir organización informal, y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. El hecho de compartir un café, un refresco, un almuerzo, una cena juntos, supremamente importante. Primera conclusión de los experimentos de Hawthorne: el quiebre entre la administración científica y las relaciones humanas. El estado psicológico, supremamente importante, afecta mucho la producción. Si nuestra gente está afectada psicológicamente, por supuesto que los números van a bajar. También la luz, Amílcar, la luz afecta la productividad. A mayor intensidad, más intensidad de luz, ¿no? Más producción. A menor intensidad de luz, menos producción, y está comprobado con estos experimentos que no han durado un año, han durado cerca de 6 años, ¿no? Entonces, interacción social, estado psicológico y luz, ¿no? Fundamentalmente. Y creo que para finalizar, nos dice en esta diapositiva: nivel de producción es el resultado de la integración social. El comportamiento social de los empleados influye poderosamente en la producción. Las recompensas y sanciones sociales hacen que la producción se aumente, se incremente o se estanque. Y por supuesto la luz, la iluminación, influye en la productividad. Estas eran las conclusiones. No se olviden, porque cuando ustedes ya alcancen y logren el título profesional, en algún momento alguien va a hablarles de administración. Entonces, ustedes van a saber que la administración científica fue aquella que Taylor propuso y que robotizó a las personas, ¿no es cierto? Las deshumanizó. Su teoría era una administración más basada en tareas y en funciones y en producción, porque él era un ingeniero en producción también. Entonces, cuando se da el quiebre es cuando Elton Mayo, con estos experimentos de Hawthorne, llegan a estas conclusiones, que la producción sube, se incrementa con estos temas que acabamos de mencionar, que ustedes los están viendo. Ya a partir de los años 40 vienen las teorías comportamentales, las behavioristas o conductistas que les he mencionado. ¿Cuáles son esas teorías? Jessica Quispe. ¿Cuáles son esas 2 teorías? O 3 teorías, perdón. ¿Puede repetirme la pregunta, licenciado, por favor? ¿Cuáles son las 3 teorías que están englobadas en las teorías del comportamiento?
Licenciado, no lo recuerdo. Hemos dicho la teoría de la pirámide de Maslow, la pirámide que hemos revisado. La teoría X y Y de Douglas MacGregor y la de los dos factores, la teoría de los dos factores de Frederick Herzberg. Esas, ¿no? Esas. Bien, no se olviden. Yo creo que hasta ahí se pueden defender, ¿no es cierto? Lo que necesitamos ahora es que presten mucha atención y tomen apunte ya del tema de lo que es la organización, ¿cierto? Veremos si puedo hay que salir de esta pantalla para dejar de compartir. Un segundito, a ver, por favor. Esta lista de la asistencia la grabamos. Muy bien, ahora sí. Ok. Ya la estamos. Eso es. Muy bien. Cerramos el chat. Y ahora compartimos pantalla. Ahora sí, seguro que están viendo nuevamente la pantalla, ¿no? ¿Se ve? Adri, Amílcar. Sí, licenciado, se ve. Entonces, van a ser las preguntas del examen que se nos viene, el segundo parcial, van a ser muy contadas sobre estas teorías que hemos hablado, pero las que acabo de mencionar, ¿no? La teoría, por ejemplo, de los sistemas, no les voy a preguntar, ni la teoría de las contingencias. Les voy a preguntar de los padres de la administración, Taylor y Fayol, Taylor con la administración científica, no se olviden, Fayol con la teoría clásica. Luego el quiebre con la teoría de las relaciones humanas, Elton Mayo y toda su gente, y estos famosos experimentos de Hawthorne. Hawthorne es un barrio en Chicago, ¿no? Por si acaso. Eso hemos hablado también. Luego, bueno, es importante la administración de la burocracia de Max Weber, porque les comento que el modelo burocrático que él propone prácticamente hasta nuestros días ha ido superviviendo. Y la gestión pública, especialmente boliviana, asume un modelo de gestión pública a través de estos sistemas de administración que hemos revisado en el tema 1 y que tienen fuertes ingredientes burocráticos, por si acaso. Entonces, este es un tema que también les preguntaré. En la burocracia, prácticamente lo que busca Weber o lo que propone es la racionalidad en la toma de decisiones y a través de esta racionalidad concentrar el poder en el vértice superior de la pirámide y para diseminar hacia toda la organización eficiencia, porque lo que propone Weber es racionalidad y eficiencia en la organización, ¿ya? Y estas tres teorías, ¿no? Que son parte de las teorías del comportamiento, la jerarquía de las necesidades de Maslow, estarán apuntando. La otra es la teoría X y teoría Y de Douglas MacGregor. Y finalmente, la teoría de los dos factores de Frederick Herzberg, ¿no? Entonces, estas tres están dentro de las teorías del comportamiento, de la conducta. Ya hacen referencia a las personas
a los trabajadores, ¿no? Bien. Básicamente esas van a ser las preguntas de este tema en el examen que se nos viene. Perfecto, ahora entramos a qué es una organización. ¿Ya? Esto es importante que ustedes tengan grabado, internalizado. ¿Por qué? Porque ustedes con seguridad van a trabajar en organizaciones o varios de ustedes ya trabajan. Entonces, ¿qué es una organización social? Estamos redondeando la idea con este término social para denotar que es una organización no de animales irracionales, ¿no? Una organización de personas. Entonces, ¿qué es una organización? Vamos a decir que es un grupo social formado por 3 elementos: personas, tareas y, por supuesto, administración. Estos 3 elementos, personas, tareas y administración, interactúan en una estructura. Nosotros le llamamos estructura organizativa, vamos a ver un poquito más adelante eso. Y juntos todos cumplen objetivos. Entonces, la anotación, su hemisferio derecho tiene que ir el mapa mental. Grupo de personas que con tareas de administración y en el marco de una estructura organizativa cumplen objetivos. Ahora podemos tener otro concepto similar. Es un grupo de personas, una organización social, cada una con sus funciones correspondientes. Nadie puede tener las mismas funciones que la otra persona, a no ser que sean puestos de la misma, digamos, cajero. Pero en otro nivel organizacional, porque hay diferentes niveles, no podrían haber 2 personas con las mismas funciones exactamente. Si hay, o si hubiere, hay una duplicidad de funciones y, por supuesto, eso nos denota que la administración no está bien conducida, que hay gente que hace lo mismo. Entonces, retomando la idea, la organización social es un grupo de personas, cada una con sus funciones específicas y dirigidas, orientadas por un liderazgo de un gerente, de un grupo gerencial, de líderes, que les permite cumplir objetivos organizacionales. Ya, vamos por ese lado entonces. De personas con tareas o funciones, con administración o liderazgo, que en el marco de una estructura organizacional cumplen con sus objetivos. Estos objetivos deben ser organizacionales, no deben ser individuales. O al menos los objetivos individuales de cada trabajador, de cada empleado, deberían estar insertos en los objetivos organizacionales. Y sobre esta lámina va a ir la pregunta, una de las preguntas del examen del segundo parcial, ¿no es cierto? La organización, un grupo conformado por 3 elementos: personas, tareas y administración.
Si quieren hablar diferente, personas, funciones y liderazgo, que juntos logran objetivos. Muy bien. Estos elementos que acabamos de mencionar, hay dos autores argentinos, Solana y Pienovi, que me ha gustado mucho cómo los transmiten, ¿no? Yo le he puesto como título a la diapositiva cuáles son los elementos de una organización. Básicamente, son tres también: agentes, recursos y valores. Los agentes son las personas, el personal de trabajo. ¿Qué mejor si esas personas, en vez de ser grupos de personas, se conviertan en equipos de trabajo? No es lo mismo grupo que equipo, ¿no? Vamos a ver la diferencia un poquito más adelante entre grupo y equipo. Entonces, estos agentes que le llaman estos dos autores argentinos, Solana y Pienovi, son el personal, la gente, los equipos de trabajo. Son los únicos que pueden modificar, cambiar el destino, los derroteros de una empresa. Porque los demás son recursos inanimados, de alguna manera. En suma, anoten en esta primera parte, la gente, los equipos de trabajo, en realidad, si nosotros estamos trabajando en una organización, somos agentes de cambio. Agentes de cambio. Es un término, digamos, contemporáneo que me gusta mucho y que yo quiero que ustedes lo manejen, lo internalicen, lo afiancen, lo aprendan y lo practiquen. Así como en una empresa, la gente, las personas y los equipos de trabajo pueden ser agentes de cambio, lo propio ustedes, mi persona, nosotros. Somos agentes de cambio donde vayamos, en este caso, en la universidad. Si ustedes, jóvenes, se pusieran las pilas y se reunieran y dijeran, vamos a cambiar y vamos a modificar la lógica de hacer política en nuestra universidad. Yo sé que muchos dicen que es muy difícil, pero ¿por qué no romper con las roscas? ¿Por qué no romper con las camadillas? ¿Por qué no luchar por una educación mejor? ¿Por qué no evitar ese contubernio que se da al interior de las universidades, facultades, carreras? ¿No es cierto? ¿Quiénes son? ¿Las computadoras van a cambiar esa situación? ¿Los pupitres van a cambiar esa situación? No. ¿Los edificios van a cambiar esa situación? No. Las personas, los universitarios, los docentes, la gente que está involucrada en estos procesos, ellos tienen que cambiar. En suma, el humano, el ser humano, las personas, los trabajadores, somos agentes de cambio. Si es que así nos lo planteamos, si es que así nos lo proponemos. Entonces, a ustedes les va a tocar en unos años más dirigir equipos. Siempre hablamos de ese tema. Van a ser directores, gerentes, jefes, encargados, responsables. Les digo siempre, no importa el nombre, pero van a tener
en sus equipos de trabajo gente que dependen del puesto en el que ustedes están ocupando. Entonces va a ser su equipo de trabajo, pueden ser 4, 5, 6 personas, su equipo más cercano. Ellos y ustedes, jefes, no se olviden, siempre son potenciales agentes de cambio. Pero, ¿de qué cambio estamos hablando? ¿Cambio de horario de trabajo? ¿Cambio de look? ¿Cambio de nuevos peinados, tatuajes, colores de cabellos? ¿No? Estamos hablando de cambios de conducta, cambios de comportamiento, y ahí otra vez nos retrotraemos a las teorías conductuales, las que hemos hablado. Hemos revisado a Abraham Maslow, su jerarquía, su pirámide. Douglas McGregor, teoría XY. Friedrich Herbert, la teoría de los 2 factores, los higiénicos y los motivacionales. Entonces, todos nosotros, todas las personas, y más aún las que trabajan en una organización y son parte de un equipo de trabajo, ¿qué somos? Lisette Aranda, ¿qué somos todos? Agentes de cambio, licenciado. Agentes de cambio. No me pregunten, anoten, porque yo supongo que mientras estoy yendo lentito como para que escriban, screenshot, ¿no es cierto? Puedan tener la diapositiva, puedan después plasmar en su cuaderno. Todos nosotros somos agentes de cambio. Por eso me gustó mucho este enfoque que le dan estos 2 autores argentinos, y a esto le llamamos agentes, a las personas, a los equipos de trabajo. Agentes de cambio, no olviden. Y siempre lo vamos a recordar a nuestro conferencista, el último, Jim Rohn. Jim Rohn decía, las personas tienen actitudes diferentes sobre un mismo tema. ¿A qué se deberá esto? Nadie sabe, decía él. Yo, por ejemplo, sí sé. Él decía, a eso le llamamos los misterios de la mente. Pero ¿quién es el creador de la mente? Ya sabemos. ¿Quién es el creador del cerebro? Ya sabemos. Los creyentes. Entonces, cada uno de nosotros, biológica, orgánica, fisiológicamente es igual. Pero filosóficamente, espiritualmente, mentalmente, idiosincráticamente es diferente. Cada quien tiene su forma. Entonces, este conjunto de idiosincrasias y de filosofías y de formas de pensar debe aunarse para que juntos en equipo logremos ser los agentes de cambio que todos quieren que seamos. ¿Cierto? Entonces, primer elemento de la organización, agentes. ¿Qué mejor? Póngale ahí un plus, más, que sean agentes de cambio. ¿Qué mejor? Porque ustedes, jefes, directores, gerentes, no van a querer en sus equipos de trabajo a borregos, ¿no? A corderitos, a ovejitas que no proponen, no participan, hacen lo que se les dice, ¿no? Nosotros queremos gente con creatividad, con iniciativa, con ganas de triunfar. Esos equipos de trabajo son los que sobresalen, los que destacan y los que nos llevan al éxito. Entonces, agentes de cambio, primer elemento fundamental en la organización, ¿no? Número 2, esos agentes, nosotros, los trabajadores, las personas, manejamos, por nuestras manos pasa
dinero, tecnología, materiales, ¿no es cierto? Utilizamos para lograr objetivos dinero, recursos financieros, equipos, tecnología de punta, maquinarias, herramientas, recursos materiales, teléfonos, dispositivos, bolígrafos, puntabolas, papel, etc. Y también recursos logísticos, que son la parte de apoyo, que pueden ser también considerados recursos materiales o tecnológicos. Por ejemplo, para una clase virtual como la que estamos encarando en este momento, un recurso logístico es el micrófono del docente. Es un apoyo que tiene, mejor si es un micrófono profesional o semiprofesional, que permita, que tenga un buen alcance, que le permita al auditorio, al conjunto de estudiantes, escuchar lo que nos está queriendo transmitir el instructor, el facilitador, el docente, el profesor, ¿cierto? Entonces, esos son los recursos logísticos. En una clase, en la Montes Pando, un recurso logístico es el data show. El data es un recurso logístico para una exposición, pero a su vez también es tecnológico, ¿no? Y podría ser también material, ¿cómo no? Bien, entonces, segundo elemento, recursos. Imagínense la importancia de estos elementos de la organización. Tercer elemento, valores, valores. Recuerdan que en nuestra primera clase hemos revisado una lista de valores. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene anotado en su cuaderno los valores que hemos ido mencionando? ¿Alguien? Ahí, Erika está. Sí, licenciado. A ver, adelante, ¿qué valores hemos anotado? La tolerancia, licenciado. La tolerancia, entendida como el respeto a los demás. Es decir, si yo voy a un curso, mañana ustedes van a un curso de la ley 1178, pero ya han visto esos temas en Administración 201, ya los conocen, ya los han revisado. Y empiezan a incomodar a las personas, a jugar, a distraer, a hacer otras cosas, porque ya saben esos temas. No es lo correcto. ¿Y por qué no es lo correcto? Porque nosotros debemos aprender a ser tolerantes. Si hay gente que posiblemente conozca de algunos otros temas que ya se están llevando, pero hay un número más grande que no conoce, que está yendo a aprender. ¿Qué debo practicar? La tolerancia. Debo ser tolerante. Es decir, ya sé de estos temas, pero por tolerancia con mis compañeros, con el auditorio, me callo, respeto, guardo silencio. ¿No es cierto? Entonces, la tolerancia es un valor muy importante. Y lo hemos mencionado a nivel individual. ¿Qué otro valor hemos mencionado, Cintia? La empatía, licenciado. La empatía, no como una cualidad personal de comprender lo que le está pasando a la otra persona. ¿Qué nos decía el tercer hábito, Lisette Aranda? Tercer hábito, ¿se acuerdan? Tania, Yuset, Osmar, Jessica, Lisette, Ivonne. ¿Qué nos decía? De los hábitos. Ahí deben tener en su cuaderno los tomos, todo que ya he ido revisando. ¿Qué decía Julio Mamani? Nuestro aporte tecnológico fundamental. El de pensar en ganar, ganar, ¿verdad, licenciado?
Primero comprender antes que ser comprendido. Primero comprender antes que ser comprendido. Tiene mucho que ver con la empatía, ¿no es cierto? La empatía es ponerse en los calzados de la otra persona. Primero, comprender al otro antes que buscar ser comprendido. Así como hemos mencionado estos valores, varios, lo propio, las organizaciones van formulando, escribiendo, proponiendo y más que todo, cultivando valores. ¿Por qué entendemos o cómo entendemos a estos valores? Como cualidades, virtudes y principios, eso nos dice la lámina, para conservar un ambiente agradable, cordial, respetuoso, pacífico. ¿Quién quiere ir a trabajar a un lugar donde se hace la guerra? La gente se tiene envidia, se están lanzando dardos, ¿no es cierto? Figurativamente hablando, dardos, bombas. ¿Quién puede trabajar en una organización de ese tipo? Nadie. Entonces, las personas, los equipos de trabajo, los agentes de cambio, necesitamos un conjunto de valores. Es como una alfombra, es como una tarima que nos sustenta, una escalera que nos permite estar ahí arriba trabajando. Y estos valores organizacionales, que enseguida los revisamos a nivel, son muy parecidos, en algunos casos iguales, similares, a los que hemos mencionado nosotros, a los que estamos orientados a cumplir como estudiantes, como universitarios, como profesores, como futuros gerentes, ¿no es cierto? ¿Qué persona no quiere cultivar el valor de la tolerancia, el valor de la empatía, el valor de la asertividad, el valor de la responsabilidad, el valor de la puntualidad, el valor de la honestidad? ¿Quién no quiere tener esas cualidades? Muy pocos gozan de esas virtudes, ¿no? Por eso es muy común en algunos casos escuchar: esto es una persona virtuosa. Puede ser virtuosa en términos musicales, una violinista excepcional, una pianista extraordinaria, un pintor maravilloso, un poeta deslumbrante, virtuosos, porque tienen un talento. Pero nosotros todos podemos y somos, si queremos, ser virtuosos, porque podemos afianzar estos principios, estas cualidades de la empatía y la asertividad y la honestidad y la responsabilidad y la tolerancia. Podemos desarrollar, ¿no es cierto? Todo esto le dice Jim Rohn, filosofía refinada, todo lo extra, y los libros que leemos, y las cosas que aprendemos, y las actividades en las que participamos. ¿Cuántas? No importa, todas las que puedan. ¿Cuántos libros? Todos los que puedan. ¿En cuántas reuniones puedo estar que me produzcan, que me ven? En todas las que pueda. ¿Cuántos deportes puedo jugar? Todos los que pueda. ¿Por qué no ir al máximo? Dice él. Filosofía refinada, valores. Y ahora en este tiempo se nos han perdido y cada vez la situación está peor. Hace 30, 40, 50 años no se escuchaba sobre trata y tráfico de personas, créanme.
Bueno, no soy tan viejito, pero estoy absolutamente seguro de que no, la gente podía caminar relativamente tranquila en las calles. Los niños a los 6, 7 años iban al colegio solos, a la escuela. ¿Cómo en 30, 40 años ha cambiado dramáticamente esta situación? ¿Qué niño ahora puede ir andando por las calles solo a su colegio? ¿Viste? Contados, casos contados será. Peor ahora estamos en pandemia, peor todavía. Entonces, la situación se ha vuelto dramática en un mundo salvaje y feroz en el que estamos viviendo, donde los valores se han como que derretido, se han diluido. Ya no hay empatía, ya no hay tolerancia, porque si me gritas yo te grito, si me das un puñete yo te tiro otro, ¿no es cierto? Entonces, estas cualidades, estas virtudes, son construcciones, constructos de las organizaciones para cimentar esta famosa pirámide organizacional, para que ese cimiento, esa alfombra de valores, sean el sostén de todos esos agentes de cambio que quieren hacer poco, mucho, quieren hacer por la organización, trabajan para nosotros, se sirven de materiales, de tecnología, de dineros, de recursos logísticos, en fin, pero necesitan tener esa alfombra, esa piedra angular, ¿no es cierto? Entonces, los elementos de una organización, yo espero que estén anotados, son estos tres: agentes, recursos y valores. ¿Cuál es el más importante? Y de pronto al mundo ustedes dicen, ¿cuál será el más importante? Los valores, claro, los valores. Pero si no están los agentes, ¿para qué nos sirven los valores? Si tenemos los recursos, la mejor infraestructura, la mejor maquinaria, los mejores equipos, pero no tenemos las personas que manejen esos equipos. Nuevamente, volvemos a la teoría de las relaciones humanas. El elemento humano, el factor humano, las personas, somos el factor más importante, más preponderante dentro de las organizaciones. ¿Ya? Pero por supuesto que para poder lograr objetivos necesitamos recursos, obviamente. Y esa alfombra, esa piedra angular, esa base de la pirámide que se llama valores, también los necesitamos. No va a haber productividad si tenemos chismes, envidias, comentarios de pasillo, resabios del siglo pasado, conductas antiéticas. No va a haber, ¿no es cierto? Elementos de una organización, agentes, recursos y valores. Muy bien. Siempre que quieran intervenir, levantan la mano o activan su micrófono. No hay problema. Muy bien. ¿Cuáles son los valores organizacionales? Podemos mencionar varios. Aquí en la diapositiva están unos cuantos. Por ejemplo, el respeto. Y alguien de ustedes dirá, pero el respeto no solamente es un valor organizacional. De verdad, tienes razón. En la relación marital, en la relación conyugal, en la relación de pareja, debe primar el respeto como primer elemento, o al menos como puntada. La pareja que se respeta y se ama hace la diferencia respecto al resto. Entonces es un valor organizacional muy importante el respeto. Creo que de eficiencia ya hemos hablado. Sin embargo, la eficiencia, recordando lo dicho en el tema 1, es el lograr los objetivos optimizando los recursos, ¿no? Intentando maximizar los beneficios y minimizar los costos. La creatividad,
es parte de la iniciativa que todos debiéramos tener. ¿Cuándo tenemos iniciativa? Nos sentimos bien. Y si estamos cómodos en una organización, consideramos que nos están pagando lo que valemos, tal vez un poquito menos, pero nos dan cobijo y abrigo y alimento y un sueldo, y un trabajo y una ocupación. Aportamos, queremos ser parte de, nos consideramos parte de esa organización, estamos adheridos, comprometidos. La seguridad, ya estamos volviendo a la necesidad primaria de la famosa pirámide de la jerarquía de necesidades de Maslow. Segunda escala, que son necesidades de seguridad. Nosotros necesitamos tener estabilidad laboral, por ejemplo. No se imaginan la bendición que es tener estabilidad laboral. Pero qué difícil será estar en una empresa donde permanentemente estoy, como dicen comúnmente, con el Jesús en la boca. Cualquier rato me retiran. Y no por mal desempeño, simplemente porque hay otros y otras personas interesadas en mi cargo. Así sea de un nivel bajo, siempre va a haber. La responsabilidad, hemos hablado, valor organizacional. La puntualidad, ni qué decir, ¿no? En Bolivia, imagínense Japón, imagínense Europa, Inglaterra. O'clock. Si ellos dicen o'clock, es o'clock. La honestidad como valor organizacional fundamental. El cumplimiento, el compromiso, la cordialidad, la amabilidad. Son valores, un conjunto de valores que nos hacen fácil la vida. Intentan sentar las bases para, en atención a estos valores, poder ir construyendo como agentes de cambio que son, ¿no? Bien, perfecto. Vámonos entonces a, bueno, aquí está la clasificación. Estamos revisando, esto seguramente ustedes han visto, clasificación de empresas, clasificación de organizaciones, ¿no? Entonces, hasta esta tercera lámina que hemos visto, organización, más elementos de una organización, más los valores de la organización, estamos de alguna manera redondeando lo que entendemos por organización. En esta parte yo he podido recabar algo que ustedes seguramente en contabilidad de sociedades, en legislación ya han revisado. Vamos a hablar de la clasificación de las organizaciones, de las empresas, y he tenido la referencia del Código de Comercio ahí, ¿no? Entonces, según la naturaleza del capital, vamos a clasificar a las organizaciones públicas y privadas. Y esa diferenciación ya la hemos hecho. ¿Se acuerdan, no? Entidad pública o institución pública y empresa pública. ¿Cuál era la diferencia de entidad pública y empresa pública, Romer Henry? Presidente, licenciado. ¿Cuál es la diferencia entre empresa pública y entidad pública? Era la... Revisen si quieren sus apuntes, si es que quieren, si es que tienen. Sí tengo, licenciado. Revisen. Diferencia entre empresa pública y entidad pública. Las Licenciado, públicas. las empresas generan recursos y las entidades generan servicios. Ya, muy bien, Weimar, muy bien. Ya, siempre atento, siempre con el cuaderno. Las empresas públicas generan recursos, empresas. Las entidades públicas o instituciones públicas generan servicios. Estoy hablando grosso modo,
grosso modo, no es que es así tal cual, porque evidentemente hay empresas públicas que son deficitarias, ¿no? No deberían estar dentro de esa categoría, pero bueno, el concepto es que la empresa pública genera recursos económicos y la entidad pública genera servicios. Alguien me dirá, pero las empresas públicas también generan servicios. Claro, por supuesto que sí, también generan servicios, ¿no? No nos estamos yendo a la letra muerta, simplemente estamos diciendo que una distinción sería esa, de que las entidades públicas son subvencionadas por las empresas públicas. ¿Por qué? Porque las empresas públicas tienen autonomía de gestión, generan recursos, generan utilidades. Por ejemplo, no podemos comparar pues, el Ministerio de Justicia con BOA. BOA, Boliviana de Aviación, es una aerolínea. Vende servicios, gana, obtiene utilidades y esos, no sé cuánto obtendrá, habrá que ver, y esas utilidades se canalizan para pagar servicios básicos, sueldos de esta gente que no genera recursos, sino solo servicios, ¿no? Se entiende la diferencia, ya hemos hablado de estos temas, hemos hecho una pizarra muy bonita en ese momento, me acuerdo. Entonces, empresas públicas y entidades públicas versus Ricardo, ese es tu micrófono, versus empresas privadas. ¿Qué habíamos dicho, Ricardo Castelú? ¿Cuál es la ley que beneficia a unos y castiga a otros en este tema que estamos hablando? Una ley famosa, conocida, promulgada el 24 de mayo de 1939, que hasta ahora sigue vigente. ¿Qué habíamos dicho ahí? ¿Alguien se acuerda? Julio, Pedro, que está con la cámara apagada, Amílcar, Adri, cámara apagada también. Licenciado, yo estoy con la cámara prendida. No, a Pedro le decía, Pedrito, ¿estás en la calle? Licenciado, disculpe, salí recién de mi trabajo y me estoy dirigiendo ahora a mi casa. Por favor, quisiera pedirle unos minutos para poder desactivar la cámara. Ya, ¿te acuerdas de esta ley? No sé. Sí, no recuerdo, pero justamente no recuerdo exactamente el número de la ley, licenciado. No es número, es una famosa ley que se llama Ley General del Trabajo. ¿Qué beneficio da a las empresas privadas? Que inicialmente también daba a las entidades públicas. Inicialmente habíamos dicho hasta más o menos los años 70. ¿Qué les daba? Marlene y Jenny, ¿qué les daba? Bueno, ¿qué les da actualmente? La Ley General del Trabajo, ¿qué les da, Marlene? Los beneficios sociales. Beneficios, no me pregunten, tiene que afirmar los beneficios sociales, el finiquito, la indemnización. Eso les da a los privados. A los públicos, nada. Entonces, una ley que de alguna manera discrimina, ¿no? ¿Sí o no? Y tenemos una ley, la 045, que dice Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Entonces, un trabajador del sector público se sentiría pues discriminado respecto a un trabajador del sector privado. ¿Por qué? Porque el trabajador del sector público no tiene derecho a finiquito, indemnización, duodécimas de vacación, nada. ¿No es cierto? Allá hay una discriminación, ¿no es cierto? Entonces, y ahí hemos hablado también del Estatuto del Funcionario Público, que es la ley que les ampara a todos los que trabajan en el sector público. Los privados siguen gozando de la
Ley General del Trabajo y en consecuencia de los beneficios sociales. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Por qué creen que los gobiernos, no solo este, sino los otros, no han podido cambiar este tema? ¿Qué dice ahí, por ejemplo, Ángel Limachi? Sí, licenciado. ¿Qué dices? ¿Por qué los gobiernos no han podido cambiar este tema? ¿Por qué los trabajadores del sector privado se benefician de indemnización y los trabajadores del sector público no tienen nada? ¿Por qué? Bueno, a mi punto de vista, ¿será porque hay más trabajadores del sector público? ¿Puede ser? ¿O estoy mal? Creo que la lógica no es esa. A ver, vamos con Ariel Valle, está Luz Paz, Osvaldo Apaza. Estos los vamos a eliminar. ¿Ya me has vuelto administrador? Julio, ya No soy sé, un host. segundito. Ya los voy a ir eliminando. Licenciado, de mí tiene un problema la cámara, es la primera vez que me pasa, no me deja activar. Por favor, licenciado. Ya, por eso les digo, ¿cuál será la razón? Les pregunto. Y yo creo que la lógica, a ver, ustedes, nosotros somos del gobierno, somos el conjunto de personas. ¿Qué es el gobierno, hemos dicho? Un conjunto de personas que administra la cosa pública. ¿Por encargo de quién? Del soberano, por encargo del pueblo, ¿no? Bien, ese conjunto de personas que llámese MAS, MNR, UCS, MIR, no importa, no, partidos políticos, ese grupo de personas que han dicho, que han pensado, ¿qué pensaríamos nosotros? Los empresarios privados que ganan tanta plata a costilla de la gente, son millonarios los empresarios privados, que esos que paguen indemnización, finiquito, esos que paguen. Nosotros, Estado, somos pobres, no podemos pagar beneficios sociales. Que pague la empresa privada, más aún ahora en la lógica en la que estamos viviendo, el socialismo del siglo XXI, y que nosotros como gobierno, como Estado, somos parte de aquello. ¿Qué piensan? Así pues, claro que sí, que los empresarios paguen, para ellos que sea la Ley General del Trabajo. Ah, pero no, para el Estado no, porque imagínense, mañana lo vamos a votar a uno que no es correligionario de nuestro partido y vamos a tener que pagarle todavía beneficios sociales, siendo pitita. ¿No es cierto? Esa es la lógica perversa, la lógica maldita que discrimina a unos y otros. Pero si es del sector privado, como no es plata del Estado, que pague de ellos. Tienen mucha plata. Se hacen millonarios. Bueno, yo no sé, no quiero en este momento, no nos corresponde tampoco hablar de privados, de empresarios. Hay gente que tiene mucha plata, pero gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su sacrificio, ¿no es cierto? Y el Estado cada vez peor. ¿Por qué? Está lleno de normas, normativo hasta el cansancio. Para mover un lápiz tengo que llenar un formulario, estoy exagerando, llenar un formulario, hacerlo firmar al jefe, que el jefe al gerente, qué sé yo. Para mover un lápiz, un bolígrafo. Norma por aquí, norma por allá, sistema, tiene que entrar al sistema, tiene que validar en el sistema, ¿no es cierto? Lleno de normas. Y cada vez la gente que ocupa los cargos públicos, ¿quiénes son? Improvisados, sin estudios. Y los universitarios, ustedes que están llamados a ocupar ya puestos, si no, por lo menos de nivel intermedio para abajo ya, asistentes, auxiliares, están relegados. Los profesionales están siendo dirigidos, entre comillas,
por gente sin profesión. Y nosotros tenemos la obligación, ustedes y yo y todos los de la comunidad universitaria, de defender la academia. Tenemos que defender la academia, porque para eso están estudiando, leyendo y quemándose las pestañas y aprendiendo y haciendo los mapas, etcétera, etcétera. Pero actualmente la gente en el sector público entra sin preparación. Ya no es ahora títulos, maestrías, posgrado, nada. Ahora es avales. Ya no 1, 3, 4, mejor si tienes 5, 6 avales de diferentes sectores. Puedes entrar, ¿no? Bueno, una pena el tema que ahora nos ocupa en la administración pública, en el sector público. Y la guerra declarada y flagrante contra los pititas, ¿no? Ahora, ¿quién habrá hecho esa clasificación? De pititas y masistas, qué sé yo. En fin, según la naturaleza del capital, entonces, tenemos las públicas y las privadas. Y ya sabemos las connotaciones, ya tenemos la idea clara, ¿no es cierto? Y para terminar esta diapositiva, me haces recuerdo, Adri, que estamos en esta diapositiva. Según el origen del capital, tenemos las organizaciones nacionales y las multinacionales. Ahora aquí he hecho un apunte, dice, la principal diferencia entre una empresa multinacional y una transnacional, en el fondo son muy similares, ¿no? Pero la transnacional crea clones de sí misma en varios países. En cambio, la empresa multinacional dirige sus operaciones desde una sede central, invirtiendo en otros países. Bajo esta lógica que está en la casilla color lila, Burger King, ¿qué es? ¿Una transnacional o una multinacional? ¿Quién me contesta? Jonathan. Licenciado, una transnacional. Tal vez el mismo caso podría ser el de McDonald's. Claro, McDonald's, Burger King, ¿qué son? Ahí tenemos, acá tenemos... Transnacionales sería, licenciado. Son clones. Me parece correcto. Entonces, aquí y en esta diapositiva, en esta lámina y en esta diferencia, va a ir una de las preguntas del examen que se nos avecina. ¿Ya? Diferencia entre empresa multinacional y transnacional. La multinacional nos dice que dirige sus operaciones desde una sede central, invirtiendo en otros países. En cambio, la transnacional crea clones y vende franquicias, porque en este caso Burger King en nuestro país es una franquicia. ¿Quién ha comprado esa franquicia? Guara, Gabriela. Todos reconocemos a este empresario. Samuel Doria. Perdón, licenciado. ¿En qué mundo andas? Samuel Doria Medina, ¿no? Es un capitalista, es un empresario que ha comprado la franquicia de Burger King y a través de esa llave de acceso de esa franquicia que se llama, ha montado y puede montar en Bolivia 10 Burger Kings o 100 Burger Kings si quiere, depende de él. ¿Cuánta plata tendrá? Para ello tiene que seguir cánones preestablecidos, los lugares tienen que ser muy similares, no es sencillo, ¿no? En fin, bien, acá nos quedamos, nuestro tiempo se ha cumplido y en esta clasificación nos estamos quedando, anota por favor, Adri y todos, ¿ya? Les agradezco por su atención
y nos reencontramos el día viernes 13 de agosto, con la exposición de qué equipo. ¿A qué equipo le toca el viernes? ¿No hay equipo? Equipo amarillo, licenciado. Equipo amarillo. ¿Qué tema es, Fátima? La continuación de las políticas para Amador, a partir del capítulo 5. A partir del 5. Sí. A partir del capítulo 5 de Política para Amador de Fernando Sabater. El día viernes 13 nos reencontramos a horas 17. Un gusto, chicos. Hasta el día viernes. Chao, chao. Licenciado, cada miércoles mandan matriz de planificación. Ah, ya. Sus matrices de planificación me envían, por favor, los códigos del 80 al 90. Del 80 al 90 me envían sus planificaciones de esta semana, ¿no? Cuidado, me pasen de la anterior semana o de aquí a 2 semanas anteriores, ¿no? De esta semana. Puede ser desde el lunes 9 hasta el sábado 14, ¿no? Me pasan del código 80 al 90. Desde Pedro Santos hasta Ricardo Castelú. Muchas gracias y nos conectamos. Licenciado, disculpe. Sí. Falta mandar un código hoy día la palabra. Ah, ya, vamos a... ¿Qué código era? Ya no debe estar. ¿Qué código era que le faltaba? 69 falta mandar. ¿Perdón? El código 69 falta mandar, licenciado. Veremos. ¿Era 72? 69. Torres Miranda Jimena. Entonces le sancionamos, le ponemos -1 punto. Yo les mando la palabra en reemplazo. Ya, muchas gracias. Licenciado. Sí. ¿La planificación a cuál número que enviar? ¿Al 715? Al 715-30-320. Listo, gracias. Ya. Gracias, Daniel. Chao, chao. Chao, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Liz.